Según la encuesta Criteria de marzo pasado, el 90% de los chilenos cree vivir en un alto entorno de violencia atribuida esencialmente al crimen organizado y a la delincuencia. Pero hay otras expresiones de este fenómeno que preocupan a investigadores sociales. Claro, se trata de casos de violencia que ocurren en espacios de interacción entre las personas, en colegios, en el comercio, en el transporte, en los hospitales. ¿Qué es lo que está causando tanta irritabilidad y estos brotes de violencia entre chilenos comunes y corrientes? Lo vemos en el reportaje de Pedro Azócar. Cuando hay una frustración, efectivamente puede surgir rabia. Todo el mundo se estaba golpeando, eso fue algo increíble. Lo que hay es la idea de que si vas a resolver algo, un conflicto es con la fuerza. La violencia se da cuando la política fracasa, la ausencia de la política. Entonces se convierte en un patrón de uso, de resolución de conflictos que está mucho más a la mano de lo que uno quisiera. Lo que fracasó, creo yo, es la deliberación política. No sabemos deliberar en Chile. Usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir... Yo puedo llamar al orden... Tampoco puede exigir su derecho a menstruar porque... No, ya, por favor, diputado, lo llama al orden. Como la violencia está en todas partes, yo aprendo que la violencia es una forma normal de actuar y por lo tanto es una forma válida. No hablamos de la violencia inherente a la acción delictual. Si uno piensa que hay diferentes fenómenos violentos y que podrían tener una conexión entre ellos, la violencia aparece como algo mucho más preocupante que la delincuencia. Es esa otra violencia, una que habita en el espacio público donde interactúan las personas como usted o como yo. Hay una sociedad que tiene un uso de la fuerza demasiado frecuente, que está resolviendo o que está comprendiendo, que es lo que muestran las investigaciones, que el uso de la fuerza es el camino más rápido y más eficiente para conseguir las cosas. Considerando también que la desigualdad es uno de los indicadores nuevamente de la violencia. Cuando las personas perciben que existe mucha injusticia, eso genera rabia y la rabia es la emoción que está bajo la violencia. El diagnóstico es unánime, el síntoma transversal, no hay brecha generacional, ni social o cultural. Hay un sentimiento muy extendido de desencanto en la población, o sea, como de desencanto de promesas incumplidas. Hay mucha violencia entre estudiantes, han aumentado mucho las agresiones de estudiantes a docentes, pero también de apoderados y apoderadas a docentes. Entonces, hoy día el ambiente escolar es en muchos lugares de alto estrés. También el comercio, las oficinas de servicio, el transporte, supermercados y hospitales son escenario de esta violencia cotidiana. Lo que son las urgencias, los que son los pabellones, agresiones verbales, físicas a los funcionarios y funcionarias y también intratrabajadores. Pero, ¿por qué los chilenos estamos tan enojados? Que me da rabia la injusticia, que esté mal pelado el chancho. El metro me da rabia en la mañana, vale 800 y viene lleno, te tocan, te vaya apretado. Que las cosas que se prometen en este país no se hacen. Por ejemplo, prometieron de que se iban a bajar el sueldo los diputados y los senadores. Nunca lo han hecho. De repente me da rabia como de cierta parte la indiferencia de alguna gente, así como al circular en la calle, que no le importe nada más que ellos mismos. Nadie nos ordena aquí nada el desorden y todos se lavan como las manos, compadre. Las razones nos faltan, pero la pregunta es otra. ¿Qué nos condujo a este clima de intolerancia? La violencia no solamente se ejerce de manera física, también nosotros podemos comprender la violencia como todo impedimento sobre una persona de sus posibilidades de ser, de desarrollarse. O sea, algo o alguien es violento conmigo cuando me impide ejercer mis derechos, me impide ejercer mis potencialidades. Y eso tiene que ver con las expectativas, las esperanzas que tenemos de poder avanzar hacia un objetivo que se nos dijo era posible. Es decisión de mi gobierno que al término de mi mandato en Chile ya no exista más el drama social de la indigencia y la miseria. Llegó la hora de dar un gran salto adelante para transformar a Chile en un país desarrollado, sin pobreza,
Y es que tanto los gobiernos de la Concertación como los dos de Sebastián Piñera generaron mucha expectativa respecto al futuro. Lagos anticipó que Chile llegaría al desarrollo en 2010 y Piñera hizo lo propio. Independiente de las causas, lo cierto es que el éxito prometido no llegó a todos y eso generó altos niveles de frustración. No por el hecho de existir una alza de expectativas y una frustración que va increciendo, la violencia se va a expresar, sino en todas las sociedades donde hay problemas importantes y frustración importante se expresaría la violencia, como hablábamos hace un momento, sino que tiene que haber un contexto favorable a eso, una estructura favorable a que eso se produzca. Y aquí entramos a otro elemento de la ecuación que tiene que ver con esas violencias que existen en el cotidiano pero que no son tan visibles. Y que a veces tienen efectos hasta más negativos en las personas. De las 8 de la mañana. Entonces, dígame usted, ¿esto es vida? Un ejemplo son estas irritaciones que genera, por ejemplo, el maltrato o los abusos, donde existe un trato que es desigual hacia ciertas personas. Algunas personas hacen una fila larga para acceder a la salud, mientras que otras personas pueden pagar por un sistema privado y no necesitan hacer fila. Son las desigualdades de un sistema donde el esfuerzo individual es la clave de la movilidad social, pero eso genera altos niveles de angustia. Para muchas personas las exigencias son exigencias muy altas en términos de ir más allá de los límites corporales, ¿no? y psíquicos que las personas tienen. O sea, uno tiene un trabajo, pero además tiene otros pequeños trabajos en otros lados, porque nunca estás seguro si este trabajo te va a durar o no te va a durar, qué va a pasar más adelante, porque en realidad el salario no te va a alcanzar para, etcétera, etcétera. Y eso termina por afectar la salud mental de todo el mundo. Tenemos un 20% más de prevalencia antes de la pandemia y antes del estallido. Históricamente un 20% más de prevalencia de depresión en Chile en relación al promedio mundial. Y no nos hemos preguntado todavía qué relación tiene eso, la salud mental, con la violencia. La salud mental es como una especie de termómetro de una caldera. Te fijas que uno puede ver así, cuando sube los problemas de salud mental, decimos aquí hay un mal funcionamiento social que tenemos que ver. A estos factores sumamos el individualismo imperante que nos distancia del otro. Y lo más terrible de todo es que desde el punto de vista estrictamente científico, desde el punto de vista biológico, somos una especie animal que es por naturaleza social. O sea, nacimos y pudimos sobrevivir y pudimos expandirnos por el mundo gracias a nuestra capacidad para colaborar, etcétera, etcétera. Pero nuestra cultura, desgraciadamente, está actuando en contra de nuestra naturaleza al último tiempo. El otro se vuelve tu competidor, no tu colaborador. Y eso en definitiva genera altos niveles de desconfianza en la interacción social. La presunción que tenemos es que si vamos a tener un intercambio, y sobre todo con desconocidos, ese intercambio implica grados de tensión, de rugosidad, de irritación. Entonces esa presunción está funcionando todo el tiempo, es decir, la presunción de que te van a dañar, y por eso la desconfianza, ¿no? La presunción de que, bueno, vas a tener que dejar la escoba para conseguir algo, que es mucha energía, que si te topas con alguien no sabes en qué va a terminar esa situación, esa relación. Las relaciones operan bajo ese estrés, en un contexto de frustración, angustia, desigualdad e individualismo exacerbado, una mezcla explosiva que estalla si la noción de autoridad entra en crisis porque su legitimidad merece dudas. Muchas autoridades muy importantes no se han estado a la altura de lo que se espera de una figura de autoridad socialmente. Yo creo que esa es una parte. Y la otra tendría que ver con la forma como entendemos el ejercicio de la autoridad en Chile. Históricamente creemos que ejercer la autoridad es hacer un ejercicio autoritario de la autoridad. Y golpeamos la mesa y hablamos golpeado, etc. Hay una convicción de que eso es lo único eficiente. Entonces hacemos una confusión entre autoridad y autoritarismo, lo cual ha tenido como repercusión, por un lado, que cada vez que uno diga autoridad, un sector de la población o del mundo político, no sé cómo llamarlo, crea que lo que tenemos que hacer es ser lo más autoritarios que seamos posibles de ser y usar toda la fuerza que tengamos y virtualmente inmovilizarla y todo el poder que podamos usar. O una otra lectura que es, en esta asociación autoridad y autoritarismo, toda autoridad no vale nada. Ninguna de las dos posiciones funcionan.
Estas en parte fueron las condiciones que detonaron el estallido social de 2019, con todas sus expresiones, incluyendo las más violentas. La pregunta es, ¿las condiciones que llevaron a ese estallido social desaparecieron? La verdad es que no hay indicios que hayan desaparecido. Siguen ahí. Hoy parece como si todo hubiera cambiado y estuviéramos en otro mundo y hubiéramos tenido una especie de episodio psicótico social con el estallido de 2019, y yo creo que se hace mal empezar de esta manera. O sea, creo que hay que restituir lo que ese momento significó, no simplificarlo con esta cosa de volverlo en un momento puramente así como delincuencial o subrayando de nuevo este lado así como de la violencia, que en muchos casos es reprensible, yo no voy a discutir sobre eso, pero que ponerlo en ese lado solamente y poner el foco ahí te hace olvidar que esto no era un episodio psicótico, un estallido psicótico del país, que era una expresión llena de contenido y que ese contenido sigue ahí. Luego vino la pandemia y el fracasado proceso constituyente que evidenció la incapacidad deliberativa en la discusión política. Creo que nos falta avanzar en una cultura de resolución de conflictos aprendiendo a deliberar. Deliberar implica escribir argumentos y no simples opiniones. Yo tengo que intentar convencerte de que estoy diciendo cosas favorables a una decisión en común que vamos a tomar. No solamente decir yo creo que la Tierra es plana y bueno, si no estáis de acuerdo conmigo, no importa, votemos todos a ver si es que los terraplanistas somos más y así ganamos. Eso no es deliberar. La violencia expresa el fracaso del diálogo de una sociedad estresada, donde las emociones son más determinantes que la razón a la hora de tomar decisiones. Oiga, ¿qué le pasa, estúpido? En este momento estamos viviendo en el país en una situación en la cual el nivel de reflexión es muy bajo, porque estamos echando la culpa de todo a los migrantes y a los delincuentes. Entonces, todos están hablando de que tenemos que tener más seguridad, lo cual es cierto, pero una seguridad a costa de ¿qué? A costa de ejercer violencia sobre las personas que supone que son los culpables de lo que nos está pasando. Y cuando estamos en esa lógica y también bajo mucho estrés, mucha incertidumbre, es muy difícil no entrar en dinámicas conflictivas, en dinámicas donde existe poco espacio para el diálogo, donde existe mucha agresión hacia el otro, incapacidad de escuchar al otro desde sus argumentos y pensar de forma muy blanco y negro. Y eso claramente dificulta la comunicación y el diálogo. La salida institucional a través de los mecanismos democráticos puede ser una válvula de escape a la presión que tensa las relaciones sociales, pero no basta. Dejamos de pensar la democracia deliberativa, el intercambio, y lo transformamos por la lucha de las fuerzas sociales determinada por el peso de la mayoría. Y en eso hay un problema también. Tenemos que equilibrar las cosas. Pero es difícil deliberar, más aún cuando tras el fracaso de la instancia constituyente anterior se optó por poner márgenes al nuevo proceso en desarrollo. Lo único que eso hace es básicamente seguir abriendo la brecha entre el mundo, entre las élites de los gobernantes y el otro mundo, que es el mundo de los subordinados, políticamente hablando. Y eso no colabora en nada, ¿no? En una sociedad que las personas se sienten cada vez con más poder y con cada vez más valor de su autonomía y con cada vez más conciencia de su fuerza. Como dijimos, el diagnóstico es coincidente, pero no hay consenso respecto a las soluciones. Lo preocupante es que mientras tanto naturalizamos la violencia, nos acostumbramos a convivir con ella como si fuera algo normal, inherente a nuestra interacción cotidiana en el espacio público. Revisamos ahora noticias internacionales junto a Carlos Grech. Carlos,